Hola, hola, muy buenas tardes. Para el día de hoy vamos a realizar el tutorial para la elaboración de este tierno zorrito amigurumi, zorrito de apego. Es súper fácil y estoy segura que les va a encantar, así que alista lápiz y papel, o mejor aún darle favorito a este video para que lo puedas ver las veces que quieras. Les doy la bienvenida a mi canal, en donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis. Mi nombre es Angélica y antes que nada les envío un cálido saludo desde Colombia. Te invito a suscribirte al canal, darle like y hacer algún comentario. Bueno, entonces para la elaboración de este tierno juguete de apego, en la descripción dejo la lista de materiales completos para que puedas realizarlo junto a la cantidad que vas a necesitar. Si quieres realizar el sonajero o hacerlo en conjunto, igualmente en la descripción dejo el paso a paso para que puedas realizarlo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a las orejas, en la cual vamos a iniciar en color marrón. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiramos de la hebra corta, dejamos apretadito para que quede el centro, nos quede bien cerradito, y así hemos terminado la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a realizar un punto bajo, vamos a hacer seguido de un aumento, vamos a repetir esta secuencia 3 veces. Nuevamente las voy a acompañar para que no se me vayan a perder. Un punto bajo, aumento, llevamos 2 repeticiones, un punto bajo y aumento. Entonces en esta vuelta deben tener un total de 9 puntos bajos. Para la siguiente vuelta, siempre que vamos a iniciar vuelta, vamos a hacer un punto bajo y vamos a poner el separador. Entonces para dar inicio a la tercera vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos. Recuerden que ya habíamos hecho 1, 2 y ahora vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 3 veces. 2 puntos bajos y en este punto realizamos un aumento. Nuevamente 2 puntos bajos y un aumento. Entonces en la tercera vuelta deben tener un total de 12 puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto y el separador. Para la vuelta número 4 entonces vamos a realizar 3 puntos bajos, llevamos 2, 3, seguido de un aumento. Otra vez 1, 2, 3 y aumento. Una vez más 1, 2, 3 y aumento. Entonces en esta vuelta deben tener un total de 15 puntos bajos. Vamos a soltar y realizamos el primer punto de la siguiente vuelta, ponemos el separador. Y para la vuelta número 5 vamos a realizar simplemente punto sobre punto, o sea, quiere decir que deben tener un total de 15 puntos bajos. Para la vuelta número 6 hacemos el primer punto y ponemos el separador. Para esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos, llevamos 2, 3 y 4. Vamos a hacer un aumento y vamos a repetir nuevamente 2 veces más y debemos tener un total de 18 puntos bajos en esta vuelta. Vamos a soltar. Para la vuelta número 7 vamos a hacer, ponemos el primer punto, el separador, y seguido hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, perdón, ¿cuántas hice? 2, 4, 5 y aumento. Entonces vamos a hacer
Nuevamente 2, 3, 4, 5 y aumento. Repetimos 3 veces para un total de 21 puntos bajos. 4, 5 y el aumento. Bueno, chicas, si en algún momento su lana le sale algo como esto, como me acaba de pasar, entonces vamos a cortarlo bien a ras y vamos a tratar de dejar ese nudito, lo dejamos por dentro para que no se vaya a notar. Listo, entonces aquí ya terminamos de hacer los aumentos. Ahora vamos a realizar un cambio de color a color naranja. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a incorporarlo al tejido de la siguiente manera. Vamos a introducir la aguja y lo vamos a pasar tratando de apretar el nudito. Vamos a apretar este nudito y vamos a continuar entonces tejiendo. Vamos a realizar 5 vueltas en color naranja. Vamos a hacer solamente punto sobre punto. Aquí, a medida que ustedes van haciendo los puntos bajos en diferente color, ya podemos estirar de la hebra marrón y así ya quedó unido al punto. Ya desapareció la parte que hemos estirado. Vamos a continuar tejiendo. Yo voy a pausar el video y cuando tenga listas mis vueltas continuamos. Listo, aquí ya terminé de realizar las 5 vueltas. Deben tener algo como esto. Van a realizar 2 orejitas iguales. Yo voy a cortar acá hebra y la voy a dejar un poco larga para unir a la cabeza. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrarlo y ya tenemos lista la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a realizar un aumento en cada punto. Entonces vamos a hacer 2 puntos en cada punto para un total de 12 puntos bajos. Llevo 3 aumentos, 4, 5, 6 aumentos. Vamos a tratar de cerrar bien lo que es el anillo, lo vamos a cerrar para que no nos quede el agujero. Entonces ya tenemos lista la segunda vuelta. Para la tercera vamos a hacer un punto bajo y seguido a esto, perdón, yo estoy buscando mi separador. Listo, vamos a poner el separador en el primer punto y vamos a realizar un punto bajo. Ya lo hicimos, ahora un aumento, nuevamente punto bajo y aumento. Vamos a continuar por toda la vuelta. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces y debemos tener un total de 18 puntos bajos. Y aumento. Ya tenemos lista entonces la tercera vuelta. Para la siguiente vamos a hacer el primer punto, le ponemos el separador y en esta vuelta vamos a realizar otro punto bajo. Acá me devuelvo porque se me abrió el tejido. 2 puntos bajos y un aumento. Nuevamente 2 puntos bajos y aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta. La vamos a hacer un total de 6 veces y debemos tener 24 puntos en total. Ahora para la siguiente vuelta, aquí vamos a hacer 3 vueltas en total de 24 puntos bajos. Solamente vamos a hacer punto sobre punto. Listo, ahora para la vuelta número 8 vamos a, en el primer punto no vamos a poner el separador, vamos a hacer una
disminución. Vamos a poner el separador en este punto y seguido a esta disminución vamos a realizar 22 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntos bajos. O sea, quiere decir que esta vuelta deben terminar con un total de 23 puntos bajos. Suelto el marcador y en la siguiente vuelta vamos a realizar una disminución. Vamos a poner el marcador y vamos a realizar 2 disminuciones más. 2 disminuciones y 3 disminuciones. Seguido a esto vamos a realizar 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos bajos. Y acá es súper fácil, lo único que vamos a realizar es punto sobre punto. La vuelta número, vamos a hacer la vuelta 10, 11 y 12, o sea, quiere decir que vamos a hacer 3 vueltas de 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, para continuar, ya hice las 3 vueltas. Para continuar vamos a hacer un cambio de color a color naranja. Tenemos 1, 2, 3 y vamos a apretar esta, vamos a estirarlo y ya, y 20 puntos. Ya en este momento ya podemos cortar la hebra marrón, la sacamos y podemos ir rellenando lo que es esta partecita. La piernita vamos a rellenar la tercera parte de la piernita. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a tejer a partir de la vuelta 13. Vamos en la vuelta 13, vamos a tejer hasta la 18. O sea que vamos a hacer 6 vueltas. Entonces simplemente vamos a hacer punto sobre punto. Yo voy a pausar el video. Cuando ya tenga mis vueltas, continuamos. Ya terminé de realizar las vueltas. Ahora vamos a hacer disminuciones nuevamente. Entonces vamos a hacer el primer punto. Vamos a poner el separador en el primer punto. Vamos a hacer 2, 3, 4 y 5, seguido de una disminución. 1, 2, 3, 4, disminución. Y 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. O sea que esta vuelta quiere decir que la terminamos con 17 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos a poner el marcador. 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer disminución. Repetimos esta secuencia una vez más y terminamos esta vuelta con 4 puntos bajos. Debemos tener un total de 15 puntos bajos.
vamos a rellenar un poco. Debemos rellenar más o menos la mitad de la pierna para que no se nos vaya a quedar levantadita al momento de unir al cuerpo. Yo creo que en ese momento eso es suficiente. Y ahora para la última vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos seguido de una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 3 veces y nos debe dar un total de 12 puntos bajos. Listo, chicas, entonces deben tener algo como esto. Vamos a doblar a la mitad. Y vamos a unir, a cerrar la pierna. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a pasar de lado a lado. 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahorita sí vamos a dejar la hebra larga porque esta la vamos a unir al cuerpo. Vamos a realizar 2 piezas como estas y la vamos a reservar hasta llegar al momento de armarlo. Bueno, entonces para continuar con la cola vamos a hacer un anillo mágico en color marrón. A este anillo mágico le vamos a incluir 6 puntos bajos. Vamos a hacer algo similar a las orejitas. Esta colita es un poco ancha en comparación con otros animales. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a tirar, cerramos bien y para la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, nuevamente un punto bajo, aumento y ahora una vez más punto bajo y aumento. Ya tenemos la segunda vuelta. Para la tercera vuelta vamos a hacer punto bajo, nuevamente punto bajo y aumento. Vamos a repetir punto bajo, 2 puntos bajos y aumento. Nuevamente 1, 2 puntos bajos y aumento. O sea que en este momento deben tener en la vuelta número 3 12 puntos bajos. Ahora vamos a realizar punto sobre punto. Ya en este momento ya podemos poner el separador y aquí vamos a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a poner el separador en el primer punto, 2 puntos más y aumento. Vamos a hacer esta secuencia, vamos a repetirla 2 veces más y esta vuelta deben tener un total de 15 puntos bajos. Muy bien, ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, pongo el marco. Vamos a soltar y a partir de este momento vamos a hacer cambio de color. Ya les he mostrado cómo es el cambio de color, es súper fácil. Ustedes cogen la hebra y la van a pasar por este punto. Vamos a dejar la anterior hebra en color marrón, la vamos a dejar larguita, no la vamos a cerrar y vamos a tomar el nuevo tono. Vamos a apretarla, vamos a cerrar este punto y vamos a hacer el primer punto bajo. Nuevamente vamos a hacer 2, 3, 4 puntos bajos. En este momento ya podemos tirar de esta hebra que está larga, como pueden ver ahí está larga, la tiramos y ya está.
vamos 4 y aumento. Nuevamente vamos a hacer esta repetición 2 veces más. Aumento. Una vez más. 1, 2, 3, 4 y finalizamos con un aumento. En esta vuelta deben tener un total de 18 puntos bajos. Vamos a cortar esta hebra en marrón que ya no la necesitamos y la vamos a dejar en la parte interna. Vamos a continuar tejiendo en color naranja. En la siguiente vuelta vamos a realizar 18 puntos bajos. Simplemente vamos a hacer punto sobre punto. Listo, ya terminada esta vuelta deben tener algo como esto. Ahora simplemente vamos a poner el marcador en el primer punto. Vamos a hacer 6 vueltas de 18 puntos bajos. Simplemente vamos a hacer punto sobre punto. Yo en este momento voy a pausar el video. Cuando las tenga listas continuamos. Listo, ya terminé de realizar entonces las vueltas. Ahora para la última vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Vamos a realizar esto una vez más. 1, 2, 3, disminución. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos. Vamos a rellenar. Para lo que es la colita, si necesitamos dejarla rellena completamente y así la vamos a unir al cuerpecito. Listo, entonces queda de esta manera. Vamos a cortar la hebra, la vamos a dejar larga y vamos a reservar y vamos a continuar tejiendo las partes que nos hacen falta del zorrito. Listo, para continuar entonces ahora con el bracito vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a apretar que quede bien cerradito y así ya queda la primera vuelta. Para la segunda vamos a realizar un aumento en cada punto. 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 y 6 aumentos. En esta vuelta deben tener un total de 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta. Y así queda realizada la tercera vuelta. Deben tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer de la vuelta 4 a la 8. Vamos a hacer 5 vueltas de 18 puntos bajos en color marrón. Para continuar, ahora vamos a realizar un cambio de color. Vamos a hacer el cambio de color al naranja. Hacemos un nudo corredizo y lo vamos a pasar de esta manera. Y vamos a apretar un poco. Ya cuando lo tenemos así agarrado vamos a comenzar con el cambio. Vamos a hacer 18 puntos bajos en esta vuelta. Ya terminamos de realizar entonces la vuelta número 9. Ahora vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Vamos a realizar 7 vueltas más. Eso quiere decir que vamos a hacer hasta la vuelta número 16 de 18 puntos bajos. Ya terminamos de realizar las vueltas. Ahora es momento de rellenar. Vamos a rellenar solamente hasta la mitad. Ahora ya tenemos así. Ahora es momento de realizar la última vuelta. Para la última vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución.
Vamos a hacer esta secuencia por toda la vuelta para un total de 12 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a dejar hebra larga para unir al cuerpo. Y ya está realizado entonces lo que es el bracito. Bueno, ahora vamos a iniciar con el cuerpo. Para realizar el cuerpo solamente vamos a utilizar este tono en naranja. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a tirar, vamos a cerrarlo muy bien y vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Y de esta manera ya queda realizada la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a realizar un aumento, o sea 2 puntos en cada punto para un total de 12 puntos bajos. Tenemos 2, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Para la tercera vuelta vamos a realizar un punto bajo y aumento. Vamos a hacer esta secuencia por toda la vuelta. Esta vuelta deben tener un total de 18 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo. Yo voy a poner el separador en esta parte y seguida de eso vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 24 puntos bajos. Continuando para la siguiente vuelta, esta es la número 5, vamos a poner el primer punto, el separador, y vamos a hacer 2 puntos más seguido de aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta. Deben tener un total de 30 puntos bajos. Para continuar con el cuerpo vamos a realizar la vuelta número 6, en la cual vamos a realizar 2 puntos bajos seguido de un aumento y 2 puntos bajos. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 42 puntos bajos. Para continuar con la vuelta número 8 vamos a realizar 2, 3 puntos bajos. Vamos a realizar un aumento y vamos a hacer otra vez 3 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 48 puntos bajos. Para la vuelta número 9 vamos a realizar la siguiente secuencia. Llevo un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento y vamos a realizar la misma secuencia por toda la vuelta. Debemos tener un total de 54 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Listo. Ahora para continuar vamos a hacer punto sobre punto. Vamos a hacer en total 5 vueltas. Como vamos a empezar la número 10, vamos a hacer hasta la 14, 54 puntos bajos. En este momento ya terminé de realizar las vueltas. Ahora para continuar con este tejido vamos a realizar
las disminuciones. Entonces vamos en la vuelta a iniciar la vuelta número 15. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer disminución. Vamos a continuar por toda la vuelta haciendo esta misma secuencia y entonces habíamos llegado hasta las 54 puntos. Ahora debemos llegar hasta los 48 puntos bajos. Ahora para realizar la vuelta número 16 vamos a realizar 3 puntos bajos, vamos a hacer una disminución y nuevamente vamos a hacer 3 puntos bajos. Voy a repetirlo. 1, acá este hilito se ha abierto ya. 2, 3, nuevamente disminución y termino con 3 puntos bajos. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 17 vamos a realizar punto sobre punto para un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a realizar una secuencia de 2, 3, 4, 5 puntos bajos, disminución. Vamos a repetir esta vuelta de 5 puntos bajos, disminución por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Para continuar con la vuelta número 19 vamos a hacer punto sobre punto de puntos bajos, entonces vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 20 vamos a realizar 2 puntos bajos, ya recuerden que ya tengo 1, 2, disminución y 2 puntos bajos. Entonces voy a repetir 2 puntos bajos, disminución y 2 puntos bajos. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta 21 vamos a realizar punto sobre punto para un total de 30 puntos bajos. Ahora continuando con la vuelta número 22 vamos a realizar 3 puntos bajos, vamos a hacer una disminución y nuevamente 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Ahora para continuar con la vuelta 23 vamos a realizar nuevamente punto sobre punto de 24 puntos bajos. Bueno, es así como llevamos el cuerpo. Ahora antes de continuar vamos a rellenar. Listo. Ahora después de rellenar esta parte vamos a continuar con la vuelta número 24, en la cual consiste en realizar un punto bajo. Venga, les pongo aquí el separador que no lo había hecho y seguido a eso vamos a hacer una disminución. Nuevamente un punto bajo. Vamos a hacer otra vez esta secuencia: punto bajo, disminución y termina en punto bajo. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y deben tener un total de 18 puntos bajos. Y ahora para finalizar vamos con la vuelta número 25, vamos a hacer 18 puntos bajos. 2, 4, 5, 6. Entonces así ha quedado el cuerpo. No vamos a dejar la hebra tan larga, simplemente la dejamos para rematar. Recuerden que la dejamos larga en la cabeza, entonces vamos a unir con la cuerda con la hebra de la cabeza. Entonces lo que vamos a hacer con esta punta es lo siguiente: vamos a enhebrar la aguja, vamos a dejar un punto bajo libre, en el siguiente introducimos la aguja hacia adentro
la subimos y de arriba hacia abajo vamos a agarrar estas dos, el punto bajo y esta hebra de acá. Espera que casi no se ve, me hago por acá. Vamos a agarrar estas dos hebras y vamos a llevar la aguja hacia el fondo. Esta hebra va a quedar por dentro y vamos a rellenar lo que nos haga falta y vamos a dejar esta pieza lista para unir a la cabeza. Para continuar ahora con la cabeza vamos a iniciar en color naranja. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a elaborar 6 puntos bajos. Seis puntos bajos. Vamos a cerrar de la hebra corta y para continuar vamos por la vuelta número 2, en la cual vamos a hacer un aumento. Vamos a darle crecimiento a esta cabeza con aumentos, entonces vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Debemos terminar con un total de 12 puntos bajos y 6 aumentos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer nuevamente esta secuencia. Vamos a hacer punto bajo y aumento. Vamos a repetirla un total de 6 veces. Yo llevo 2. Acá vamos con punto bajo, aumento. 3. Voy a adelantar el video hasta completar las 6 secuencias. Así hemos terminado la tercera vuelta. Vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice, seguido de un aumento y nuevamente un punto bajo. Nuevamente un punto bajo, un aumento y termina en punto bajo. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 24 puntos bajos. Perfecto, ahora vamos a soltar el separador, vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a ponerlo siempre en el primer punto. Para continuar vamos a hacer 2 puntos bajos más, así ya tenemos 3. Seguido vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces de 3 puntos bajos y aumento, entonces deben tener un total de 30 puntos bajos. Yo voy a adelantarme y ya continuamos. Aquí pido disculpas, tuve un pequeño inconveniente con edición. Aquí realicé la vuelta número 6 en donde van 2 puntos bajos seguido de un aumento y 2 puntos bajos. Esta secuencia la repetí 6 veces para un total de 36 puntos bajos. Y continuando con la vuelta número 7, hemos realizado 5 puntos bajos seguido de aumento. Esto lo repetimos 6 veces para un total de 42 puntos bajos. Continuando con la vuelta número 8, ya tengo el primer punto, pongo el separador y vamos a continuar 2 puntos bajos, 3, aumento, nuevamente 3 puntos bajos, 2, 3. Vamos a repetir esta secuencia, 1, 2, 3, aumento y finalizamos con 3 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y debemos tener un total de 48 puntos bajos. Para un total de 48 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar, vamos a poner separador, vamos a hacer 7 puntos bajos y vamos a hacer aumento. Es así, simplemente vamos a hacer 7 puntos de aumento por toda la vuelta para un total de 54 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y aumento. Para continuar con la vuelta número 10 vamos a hacer
54 puntos bajos. Simplemente vamos a realizar punto sobre punto por toda la vuelta. Listo, para continuar vamos a realizar en esta vuelta, vamos a hacer 3 secuencias, o mejor dicho 3 repeticiones de 18 puntos bajos y aumento. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a hacer un aumento y como les dije ahora hace un momento, vamos a hacer esta repetición 2 veces más para un total de 57 puntos bajos. Ya terminando esta vuelta, ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer de la 12 a la 15, 12, 13, 14, 15, vamos a hacer 4 vueltas de 57 puntos bajos. Listo, ahora para continuar con la siguiente vuelta, les quiero mostrar, aquí ya he terminado las 4 vueltas. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Vamos a dejar esta hebra larga como está, vamos a quitar el separador. Vamos a introducir la aguja por el último punto y tomamos la segunda hebra. Lo cogemos así, teniendo 2 hebras en el ganchillo. Vamos a pasar el nuevo color y lo pasamos por esas 2 hebras. Y vamos a apretar. Ya teniéndolo apretadito de esta manera, vamos a introducir aguja y vamos a tomar el punto siguiente. Vamos a agarrar las 2 hebras. Teniendo 2 hebras en el gancho, vamos a tirar de esta manera. Es aquí en este momento o más avanzado, cuando lleves más puntos, puedes ya retirar solamente lo tienes que tirar y ya. Listo, ahí ya se realizó el cambio de color. Ahora solamente queda continuar tejiendo como lo hemos venido haciendo. Entonces en este caso, para esta vuelta vamos a realizar 57 puntos en este cambio de color. Simplemente vamos a hacer punto sobre punto por toda la vuelta. Vamos a tratar de esconder esta hebra molesta que siempre se nos queda por ahí. Entonces cuando hacemos el punto simplemente la vamos a agarrar y va quedando oculta. Listo, aquí ya terminé de realizar la vuelta. Ahora voy a cortar este color naranja, ya no lo vamos a tejer, no lo vamos a necesitar más para la cabeza. Entonces vamos a continuar en este color blanco. Se me olvida decirle, aquí vamos a realizar 2 vueltas más de 57 puntos bajos. Simplemente vamos a hacer 2 vueltas, vamos a hacer las 17 y 18 de puntos sobre punto. Entonces vamos a hacer una vuelta de 18 puntos disminuciones por 3 veces para un total de 54 puntos bajos. Después de esta vuelta, en la siguiente vuelta vamos a continuar realizando 7 puntos disminución por toda la vuelta y debemos tener un total de 48 puntos bajos. Ahora, para continuar con la siguiente vuelta, vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a hacer 2, 3 puntos bajos seguido de una disminución y vamos a terminar esta secuencia con 3 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y nos debe dar un total de 42 puntos bajos. Listo, entonces ya terminamos con esta vuelta con 3 puntos bajos. Listo, ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar 5 puntos bajos disminución. Esa secuencia la repetimos como lo hacemos habitualmente. 5 puntos bajos disminución lo vamos a hacer por 6 veces y para un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5, disminución. Bueno, ahora antes de continuar vamos a ponerle lo que son los ojitos de seguridad. He escogido estos, son de 12 centímetros, 12 milímetros, perdón. Yo quiero que quede con una mirada más tierna y como que se vea que es un zorrito bebé. Entonces siempre
tienden a usar los ojitos más grandes. Entonces acá simplemente, acá no hay lío, acá vamos a dejar la terminación hacia atrás o el inicio de vuelta hacia atrás y vamos a ubicarnos aquí más o menos al frente. Vamos a ubicar el primer ojito en esta parte. Vamos a contar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Acá a esta distancia vamos a ubicar el otro. Vamos a contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta parte, si gusta, pueden adelantar el video para ponerle las cejitas y la naricita, o pueden esperar cuando terminen de cerrar completamente la cabeza y ahí sí hacerle las expresiones. Yo en mi caso me voy a esperar, voy a rellenar y esa parte la hago a lo último. Bueno, vamos a rellenar y vamos a esparcir uniformemente por todo el contorno. Vamos a asegurarnos que nos quede firme para que no vaya a perder la forma. Tratamos de rellenar así para que nos quede bien firmecito. Recuerden rellenar con el vellón necesario para que conserve su forma. Ya después de que hayamos rellenado como queremos, podemos ir cerrando, continuar con el tejido. Vamos a hacer en la siguiente vuelta, vamos a poner siempre como de costumbre el separador, o pueden poner la hebra o pueden poner lo que ustedes quieran para que no se vayan a perder. Bueno, vamos a retomar el tejido. En la vuelta número 23 vamos a realizar 2 puntos bajos, vamos a hacer una disminución y vamos a terminar esta secuencia con 2 puntos bajos. Vamos a repetir una vez más 2 puntos bajos, disminución y terminamos con 2 puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y debemos terminar con un total de 30 puntos bajos. Listo, ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Voy a poner mi separador y vamos a hacer disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 24 puntos bajos. Acá, como pueden ver, voy tejiendo y voy agarrando con fuerza esto. Me doy cuenta que en esta parte le falta relleno, entonces antes vamos a continuar tejiendo. Antes de cerrarlo por completo vamos a ir introduciendo de a pocos y en estas partes, sobre todo a los bordes o a los lados. Listo, ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, una disminución y un punto bajo. Vamos a realizar esta secuencia por 6 veces para un total de 18 puntos bajos. Bueno, acá antes de cerrar, como podemos ver, hay mucho espacio libre. Vamos a rellenar. Ahorita para la siguiente vuelta vamos a realizar, tenemos en este momento 18 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a hacer esta secuencia 6 veces y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Listo, ahora vamos a dejar una hebra larga para unir al cuerpo y para cerrar la última vuelta. Vamos a dejarla algo larguita. Ahora vamos a sacar toda la hebra, la vamos a dejar de esta manera y vamos a enhebrar la aguja lanera para hacer el cierre. Para cerrar con completo, esta parte también la pueden hacer con la aguja o gancho. Van a tomar la última hebra y van a pasarla por todos los puntos, la hebra que queda hacia afuera. Entonces van haciendo así, de afuera hacia adentro, la van a pasar por cada uno de los puntos. Y si lo hacen con el gancho, pues es como si hicieran disminuciones. Listo. Entonces ya en esta parte ya voy a terminar, me quedan 2 puntos más. Listo, ahora que ya la pasé por todos los puntos, simplemente voy a tirar y de esta manera cierro este anillo. Y así ha quedado finalizada la cabecita.
Vamos a hacer lo que son las cejitas y la naricita. Vamos a pasar la aguja. Vamos a dejar la hebra larguita en esta parte y la vamos a pasar a donde está el otro alfiler. Nos vamos a remover y vamos a pasar de lado a lado. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer la cantidad de veces que ustedes quieran. Vamos a hacer este mismo proceso. A ubicarlo nuevamente. Si necesitan utilizar alfileres es mejor para que puedan ver cómo les va quedando las expresiones y que quede a gusto y no les vaya a quedar torcida. Entonces vamos a tomar desde la parte del ojito, vamos a subir 3 puntos y al otro lado vamos a contar en diagonal, vamos a contar 3 y lo ponemos a una vuelta hacia abajo. Ahí están los 3 puntos y lo ponemos una vuelta hacia abajo y vamos a ubicar el otro a la misma distancia, 3 vueltas hacia arriba. Mire que debe coincidir, ahí coincide esta parte y contamos 3 puntos, una vuelta hacia abajo. De esta manera vamos a ubicar entonces las cejitas. Yo lo voy a poner desde acá del lado, la voy a pasar. A reservar. Vale, chicas, entonces ahora ya tenemos todas las piezas listas. Ahora lo único que queda es armarla. Vamos a iniciar con la cabecita. Aquí ya tenemos una parte ya lista. Ahora a esta linda cabeza le hace falta las orejas. Listo, aquí ya pegué la primera orejita. Para la segunda voy a pasar el proceso rápido. Listo, ya tenemos listo, entonces ya tenemos la cabecita lista. Ahora vamos a unir las partes del cuerpo. Acá nos vamos a ayudar con los alfileres para ubicar lo que es el cuerpo en la parte central. Acá nos guiamos con el anillo mágico y el cuerpo lo vamos a ubicar de esta manera. Siempre tiende a inclinarse más hacia el frente porque pues termina la terminación la vamos a dejar hacia atrás. Entonces la ubicamos de esta manera y aquí podemos poner los alfileres para que quede algo fijo y nos facilite lo que es la unión. O en mi caso, si ustedes tienen una aguja como esta, es espectacularmente larga, la vamos a introducir desde el anillo en la parte superior y debe atravesar el cuerpo. Y esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de la unión, a la hora del pegue, porque así se va a sostener y se nos va a facilitar la vida. Para realizar la unión de las piernas la vamos a hacer desde el anillo, vamos a contar 10 vueltas hacia arriba y la vamos a dejar hacia los laterales, hacia los lados. Deben coincidir las dos para que queden bien derechitas y ahora sí la podemos ir uniendo.
Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, gracias por ser parte de esta linda comunidad tejedora. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer un comentario. Un abrazo y nos vemos en un próximo video con más ideas de estos adorables amiguitos. Y entonces hasta la próxima. Chao, chao.